Bueno, primero que todo, darte la bienvenida y las gracias por estar acá conversando con nosotros. Para mí de verdad es un placer conversar contigo. Y nada, preguntarte cómo llevas la cuarentena, una cuarentena que, si bien no es obligatoria en todas las comunas del país, debería cumplirse y que nos ha traído más de algún problema a todos, ¿no? Sí, bueno, nosotros aquí en mi casa estamos en cuarentena obligatoria en la región metropolitana y llevamos mucho tiempo ya, la verdad que en nuestra casa, cuidándonos, tratando de respetar al máximo las medidas que solicita, que sugiere y que también de alguna manera ahora tiene que imponer la autoridad. Y al mismo tiempo, bueno, en el hogar tratando de mantener la forma física para cuando se dé la vuelta al fútbol, a los entrenamientos, al mismo tiempo, bueno, estudiando por mi parte, estoy estudiando la carrera de técnico de fútbol en INAF, ayudando a mi hijo a que haga sus actividades del jardín, ayudando con las cosas domésticas, o sea, bueno, un poco lo mismo que cualquier persona que ha estado que estamos viviendo en esta situación, ¿cierto? Bueno, Gonzalo, la pregunta que siempre le hago a los futbolistas y a los exfutbolistas, gente en especial que fue deportista, ¿no? ¿Cómo llevan el tema de la cuarentena en términos de la mente y el físico? Ustedes acostumbrados toda la vida a entrenar todos los días, todas las semanas, y ahora se ven impedidos de ello. O sea, en lo personal sigo entrenando. Lo que Pero en un pasa es que no espacio más puedo entrenar reducido. como, por supuesto, claro, por supuesto. Me tengo que acomodar, adaptar a lo que tengo, al espacio que tengo, a los implementos que dispongo, pero uno no ha dejado de entrenar ni de prepararse para cuando se dé el momento de la vuelta. Y como tú decías, la mente, como uno trabaja la mente, bueno, justamente de esa forma, que la mente y el cuerpo van unidos estrechamente y más en el caso del deportista que necesita la actividad física para que la mente esté tranquila, esté serena. Y esa es dentro, una de mis terapias es justamente eso, entrenar y después el resto del día poder estar, bueno, colaborar en las cosas del hogar, como te decía, ayudar a mi hijo lo que más puedo y jugar, entretenernos de alguna forma, ¿cierto? Sobre todo mi hijo me mantiene bastante activo durante el resto del día. Bueno, yo soy muy agradecido de toda la etapa que viví en Católica. Llegué a los 10 años y estuve hasta los 22 prácticamente en el club. Toda la etapa de formación la hice ahí, mis primeros años en el profesionalismo. Y obviamente yo soy muy agradecido y nunca he negado ese origen, ¿cierto? Al contrario. Eh, Después yo me identifiqué mucho más con otro club en el profesionalismo y eso lo que son cosas de lo que me ha ido llevando el fútbol, ¿cierto? Y que estoy muy agradecido, muy feliz de que así haya sido, perdón. Pero obviamente que toda esa etapa de formación yo siento que me formé en un club tremendo, que me entregó muchas herramientas, soy valórica en cuanto también obviamente en relación al deporte mismo. Tuve grandes entrenadores, profesores que fueron guiando ese crecimiento, ese desarrollo y, y yo soy, bueno, me siento muy afortunado de haber hecho mi formación ahí, además que compartí con grandes compañeros y que fueron a la larga se convirtieron en amigos, que hasta el día de hoy mantenemos relación y amistad, entonces de todo eso creo que hay que ser agradecido. En total yo estuve 10 años en la Unión Española. 10 años. Estuve primero 6 meses que fui a préstamo de Católica justamente. Después hubo un año entre medio que jugué en Palestino y en la Universidad de Concepción. En la Universidad de Concepción y Palestino en ese orden. Y después volví a Unión. Y ahí en Unión estuve 9 años y medio. Entonces en total son 10 que yo contabilizo. Y bueno, uno primero llegué con mucha ilusión de seguir creciendo como jugador, llegué bastante joven la primera etapa, y con expectativas, ¿cierto? Principalmente de seguir creciendo, como te decía, de jugar, de ganar minutos, de una experiencia nueva y un equipo muy importante como es la Unión Española.
y tuve la suerte, creo yo, de llegar a un grupo espectacular de muy buenos seres humanos, un técnico también de los cuales yo más he aprendido, como es don Fernando Carballo, y pude encajar muy bien. Me sentí rápidamente muy cómodo en el club y le tomé mucho cariño, yo diría, de forma muy rápida. Por eso también, bueno, después fueron pasando los años en el que yo pude mantenerme, y yo siempre tuve la intención, o siempre cuando tenía que renovar un contrato o ver mi negociación, yo siempre quería quedarme. Siempre quise quedarme, y por eso al final a la larga estuve tantos años y no me arrepiento. Mi objetivo no era convertirme en el capitán ni ser un referente, pero solamente estar en el equipo que en realidad en ese momento me sentía, y que ahora hasta el día de hoy me siento identificado, donde me sentí muy feliz, muy querido por la hinchada, identificado, ¿no? También con el proyecto en algún momento, ¿cierto? Con la idea de juego, bueno, la gente después al fin también me mostró mucho su cariño, y eso también, por supuesto, que para uno era motivante a la hora de tomar las decisiones, ¿cierto? Así que al final el fútbol me fue llevando de esa forma y a tener esa carrera, pero yo también siempre hice lo posible por mantenerme en el club. Sí, ese partido, esa promoción, esos últimos partidos, esa campaña, al final yo siento que valen tanto como un título. Lo que hizo el equipo en esa remontada final, que en un momento parecía que no había cómo levantarse o cómo salir de ese hoyo que estábamos, y el equipo lo pudo hacer en base a bueno, mucho compromiso con el club, mucho compañerismo, obviamente buen juego, sobre todo cuando el equipo lo tomó en esa última recta don Luis Hernán Carballo. Y después ese partido definitorio, ¿cierto?, con Puerto Montt, que es una final absoluta, y el equipo, bueno, se sobrepuso a una situación súper adversa, lo terminó salvando la situación, ¿cierto? Y yo insisto, ese partido vale tanto para mí como un campeonato, porque además eso también implicó que a los años siguientes fueran tan buenos para el club y de protagonismo absoluto, ¿cierto? Siempre peleando el título, siempre disputando los ingresos a las copas. Entonces ese partido, bueno, la verdad que tanto para el hincha, para todos los que estuvimos ahí, seguramente es una de las memorias importantes que quedan, ¿cierto?, a lo largo de todo el tiempo que estuve en la Unión. Bueno, tú mismo lo marcaste, esa liguilla de promoción fue un punto de inflexión en Unión. Años después, la gente no se acuerda, pero la Unión en la final del Clausura 2012 elimina a la U de San Paoli, que se encaminaba al tetracampeonato en cuarto, después le gana a Colo-Colo en semis, y pierde una final increíble a penales con Huachipato, con una actuación de Neri Veloso tapando todo, bueno, Eduardo Lobos también. ¿Ha sido uno de los dolores más grandes de tu carrera haber perdido esa final? ¿Cómo estaba ese camarín después de eso? Sí, seguramente que ha sido una de las derrotas más dolorosas, porque ese equipo además, por lo que había hecho en esos playoffs y bueno, en esos años que habían sido muy buenos, sentíamos que merecía coronarlo en ese torneo con un título, y habíamos hecho, como tú mencionaste, partidos notables contra la U, que era el equipo más poderoso del momento, ¿cierto?, que venía de ganar todo. Y después a Colo-Colo, la verdad, le ganamos de nuevo de manera muy sólida, sin dudas. Nadie podía decir que no merecíamos ganar esos partidos, y después la primera final contra Huachipato nuevamente mantuvimos esa senda, ¿cierto? Y bueno, esas situaciones del fútbol que en el partido, bueno, más importante al final no pudimos dar el ancho, y con el mérito también que tenía, por supuesto, Huachipato de darlo vuelta, y a la larga fue justo campeón, porque en los momentos más decisivos pudo ser mejor que nosotros. Fue
un golpe muy duro, pero ahí está lo lindo que tuvo en este caso el fútbol para nosotros, es que cuando se habla de revancha, bueno, al torneo siguiente logramos, bueno, mantenernos competitivos, levantarnos de esa derrota y volver a disputar el título que, bueno, a la larga obtuvimos. Sí, fue el mejor porque yo creo que ya primero hay un proceso que se respetó, que a pesar de la derrota dolorosa, ¿cierto? Y algunos traspiés, se seguía creyendo, se creyó en un técnico con una idea de juego, una identidad que le estaba inculcando al equipo, y que obviamente eso con el tiempo cada vez se fue fortaleciendo más. Teníamos esa ventaja, teníamos jugadores que ya llevaban tiempo por lo mismo, ¿cierto? Jugando juntos, con una idea asimilada. Y bueno, ese grupo se mentalizó desde un principio que podía ser competitivo y pelear el título, así como lo había hecho en años anteriores. Y hubo mucha unión, mucho compañerismo, un plantel que supo dar la cara porque hubo momentos complicados cuando también se lesionan jugadores, cuando se lleva a lo largo del campeonato hay alguna expulsión o lo que sea, y los jugadores que tuvieron que ingresar en esos momentos, que por ahí no eran los que habían jugado más tiempo, pero siempre respondieron. Todos los que les tocó jugar respondieron, y eso también claramente fue una de las claves para poder lograrlo. ¿Tú crees que hubo mérito de José Luis Coto Sierra y la dirigencia Unión saber reponerse a las pérdidas en jugadores que tuvieron a finales de 2012? Se les va Vecchio, se les va Emilio Hernández, se les va Eduardo Lobos, pero sin embargo pueden mantener un plantel competitivo y logran, digamos, alzarse con el título. ¿Hubo mérito de la dirigencia? O sea, y se fueron más. Tú nombraste uno importante, se fue Mauro Díaz, se fue Braulio Leal, y bueno, y de ahí y varios. Pero yo creo, bueno, claramente hay un mérito del cuerpo técnico en eso, y en lo que te mencionó antes de haber inculcado una forma de juego, una idea, y que haya existido un constante crecimiento a lo largo de esos años en que se trabajó junto a ellos. Mérito de la dirigencia en creer en el proceso, ¿cierto? En tener cierta paciencia también. Y nosotros, bueno, uno cuando estaba al menos en esa época en Unión, uno sabía que el club tenía ciertas particularidades, como por ejemplo el hecho de que cada cierto tiempo tenía que vender jugadores, porque para poder sostenerse y para poder seguir siendo competitivo tenía que vender. Obviamente no es lo ideal siempre para poder hacer un equipo fuerte, ¿cierto? Pero eran las condiciones que existían, y en ese sentido tanto el cuerpo técnico como la dirigencia lograban ir reemplazando esas piezas clave que se iban con otros jugadores que seguían rindiendo, y fundamentalmente también porque se mantuvo siempre una base, una estructura, quizá de una columna vertebral, como se puede decir, o de algunos jugadores que nos mantuvimos durante todo ese periodo y que de alguna forma éramos los que sostenían la idea. Entonces el mérito es de todo, por supuesto, de la dirigencia en poder entregar esas herramientas, ¿cierto?, en cuanto a la posibilidad de jugadores que podían traer, el cuerpo técnico en ir reemplazando con las piezas justas, y el equipo en su totalidad para poder sostener una idea. Y también, por supuesto, recibir a los compañeros nuevos e incorporarlos a lo que se estaba haciendo de manera rápida. No me parece que haya sido injusto. Al final Arsenal tenía sus armas, nosotros teníamos muy claro por dónde nos podían hacer daño, y justamente por ahí fue que nos terminaron ganando la llave. Era un equipo pragmático, que se defendía muy bien y que apostaba a la contra o al balón detenido. Tenía jugadores muy fuertes, sabíamos que eran sus fortalezas, y justamente, bueno, así fue como ellos nos hicieron daño. Nosotros respetamos siempre nuestra esencia, jugamos de la misma manera siempre, y más allá de sentir si fue justo o injusto, sí, ese nos dolió mucho, porque nosotros sentíamos que éramos más equipo que Arsenal. Teníamos la sensación, no sé si habrá sido así, pero nosotros lo sentíamos, y creíamos que podíamos llegar más arriba en esa copa. De hecho, en fase de grupo, nosotros enfrentamos a San Lorenzo, que fue el campeón. Fue el campeón, y nosotros empatamos en Argentina y le ganamos en Santa Laura. Entonces,
En teoría, Arsenal es un equipo más débil que San Lorenzo, y no lo pudimos superar. Entonces, pero bueno, obviamente ellos con su mérito, con su forma, nos hicieron partidos muy duros, como tú dices, ya muy apretada, y bueno, ellos lograron convertir acá en Santa Laura lo que nos hizo todo Costa Rica. Bueno, después terminas contrato con Unión y pasas a Antofagasta, donde eres titular la mayoría de los partidos. Yo te quiero poner en dos momentos claves. Uno es tu gol a Colo-Colo, donde le arruinas el campeonato prácticamente, y en el otro partido la UC Corona. Y el otro momento es esa campaña histórica con Antofagasta, donde pelean hasta el final del campeonato del 2018, pero finalmente en las últimas fechas se caen. Gonzalo, ¿qué le faltó a Antofagasta para llegar al final y pelear el campeonato a Católica y a la U de Conce? Bueno, un torneo largo, hay muchas cosas que pesan, los planteles, ¿cierto? Al final, los recursos de alguna manera también juegan a favor de, por supuesto, los equipos que tienen más, no por el hecho de tener más dinero o de ganar más los jugadores, ¿cierto? Sino por las condiciones, porque tienen mejores condiciones para recuperarse tras los esfuerzos, porque tienen más plantel para reemplazar a un jugador cuando les falta alguno, porque tienen mejores viajes, porque hay un montón de situaciones y que no la voy a descubrir ahora, que obviamente los equipos con más recursos tienen más posibilidades en los torneos largos, sobre todo. Nosotros hicimos una gran campaña y con un gran esfuerzo también de la dirigencia. Creo que un cuerpo técnico que trabajó muy bien, un plantel de jugadores que estaba muy convencido de poder lograr algo importante, y bueno, nos faltó en el último tramo quizá algo más de fortaleza, también experiencia. Todo eso juega en contra de haber estado más veces en esa instancia, ¿cierto? Como plantel, como grupo de jugadores, que es algo que seguramente con el tiempo, si Antofagasta logra sostener este tipo de campaña, lo va a ir sorteando y lo va a ir mejorando. Pero aún así, bueno, como tú dices, hicimos una campaña histórica. Por primera vez el club clasificó un torneo internacional, y me parece que fue un año muy, muy bueno, que la gente se entusiasmó con el equipo, se identificó que era algo por lo que habíamos luchado mucho, que la gente fuera al estadio y se hiciera más hincha del club, ¿cierto? Así que yo creo que hubo muchas cosas positivas tanto para el crecimiento de la institución, como bueno, para ese plantel que bueno, reitero, hizo una campaña histórica, la mejor campaña de la historia del club. Entonces obviamente un honor haber sido parte de eso. Bueno, dicen que el futbolista siempre se tiene que mantener profesional en lo que hace. Muchas veces cuando tú te inicias en esto tienes un equipo del cual eres hincha, pero después las camisetas no valen y tú solamente trabajas, ¿no? Pero de igual forma me gustaría hacerte una pregunta. ¿A qué equipo tú disfrutabas más ganarle? ¿A qué equipo disfrutabas más enfrentar? No, la verdad, obviamente siempre hay una sensación especial cuando, más allá del equipo, cuando el entorno, cuando lo que se está jugando es especial, ¿cierto? O sea, y normalmente esos partidos te lo entrega los equipos más grandes, que son Colo-Colo, la U, Católica, ¿cierto? Enfrentar a esos equipos siempre son especiales, y ganarlo pareciera que tiene más valor, que en realidad no es así, pero sí, para el jugador esos son los más motivantes, o cuando hay un mayor marco público, y por supuesto cuando estás jugando antes que se jugaban los playoffs eran también súper motivantes en ese sentido, eran atractivos. No sé si eran lo más justo, pero estoy diciendo, tenía ese aliciente, ¿cierto?, de que todos los partidos parecían finales, pero de ahí a elegir a un equipo como, por decir, el que más me gusta enfrentar o ganar, no, la verdad no. Yo siempre intenté motivarme para todos los partidos de la misma forma, y todos los partidos para mí fueron importantes, así que no te podría, la verdad, elegir uno ahí. ¿Existe algún equipo en el que nunca hubieras jugado?
No, No te cerrabas a ninguna posibilidad. no, porque yo, si bien yo tengo todos seguramente tenemos nuestro club de preferencia, el club que más queremos, el club del cual somos hinchas, no hemos hecho hinchas, pero yo ante todo la pasión que yo tengo es por la actividad misma, por el deporte mismo. Y a mí me parece que todos los clubes hay que respetarlos, todos los clubes que te brinden esa posibilidad de poder desempeñarte en lo que más te gusta hacer en la vida, bueno, hay que agradecerlo, y yo en ese sentido no me habría cerrado a ningún equipo. Si me tengo que quedar con alguno, no sé, recuerdo uno que hice con Unión Española contra Ñublense, por ejemplo, que veníamos de una racha bien negativa después de haber sido campeones y no lográbamos despegar, no lográbamos sumar a 3 y fuimos a jugar a Chillán, partido duro, y hice un gol bien bonito, que lo gritamos mucho porque había mucha tensión, no nos podíamos sacar esa presión de encima, era como que habíamos sido campeones y no despertábamos de la resaca. Así que ese partido, la verdad, fue importante haberlo ganado, fue muy importante para el equipo, y por eso ese gol también lo recuerdo con cariño. Es difícil, porque, bueno, son muchos años y muchos compañeros, la verdad, con calidades tremendas, y cada vez que uno tuvo, yo siento que todos los compañeros que tuve que tenían tanta calidad, obviamente me hacían jugar mejor a mí. Entonces yo soy muy agradecido de todos esos compañeros con los que me tocó compartir cancha, pero con el cual nos entendimos muy bien y aparte obtuvimos logros importantes, ¿cierto? Fue con Diego Scotti en los años que jugamos en Unión. Nosotros por ahí en temporada disputábamos el puesto, éramos compañeros con Braulio Leal también, por ejemplo, y entre los tres había espacio para 2 dentro del equipo, entonces disputábamos esos puestos, y eso nos hizo ser mejores jugadores también, porque uno al competir con grandes jugadores, la exigencia es mayor y tiene que sacar lo mejor de uno. Entonces yo, tanto con Braulio como con Diego, cuando me tocó jugar con ellos, la verdad me sentí siempre muy cómodo, muy respaldado, nos ayudábamos mucho, y bueno, me inclino por Diego más que todo por el hecho de que logramos ese título, ¿cierto?, con Unión, y que a la larga es lo que queda en la historia. Lo que pasa es que seguramente hay muchas cosas que pude haber hecho distintas o que pudieron haber sido mejores, pero yo lo que siento es que no tengo reproches conmigo mismo, porque lo que logré o no logré, siempre di el máximo. Yo cada día de entrenamiento, cada partido, cada día de mi vida personal, hice lo mejor posible, o he hecho, porque sigo haciéndolo, para estar al tope de mis capacidades, para entregarle lo mejor al equipo, para estar lo mejor posible como jugador. Y entonces lo que no pude lograr fue tal vez porque no me alcanzó, o porque tomé otras decisiones, o porque en algún momento me faltó una pizca de fortuna. Pero no le busco motivo, y principalmente me quedo con justamente eso. Mi mayor satisfacción es sentir de que cada día de mi carrera he dado lo mejor por mí. Gonzalo, ¿te fuiste bien de Unión? O sea, me fui sin pelear con nadie, me fui siendo una persona respetada, creo. Me trataron siempre con respeto y con cariño. Ahora, a mí me hubiese gustado no irme, pero eso es otra cosa, son las reglas del juego. Hay personas que están en ese momento que tenían que tomar decisiones, y por el motivo que fuese sintieron que ya no era el momento para mí en el club, y yo eso lo entiendo. Ahora, el entenderlo no quiere decir que mis sentimientos puedan ser otros, ¿cierto? De que a mí me hubiese gustado seguir para siempre, ojalá, en el club,
No tengo rencor con nadie porque justamente lo que te digo, entiendo de que las reglas del juego son esas y yo sí tengo toda la satisfacción de que di lo mejor que tenía, bueno, como te dije antes, cada día de mi carrera y eso incluye, por supuesto, la Unión Española. ¿Te gustaría volver y retirarte de la Unión o quizás el día de mañana trabajar en alguna faceta dentro de la institución? O sea, yo soy futbolista todavía, sé que me quedan pocos años de carrera o poco tiempo, nunca sabe en el fútbol con esto que está pasando menos, pero yo mientras sea jugador, mi anhelo y mi sueño es poder volver a jugar en la Unión y no lo oculto. No sé si eso va a ocurrir, si podrá ocurrir. Entiendo perfectamente que los entrenadores que han pasado por el club en estos años puedan tener tomar otras decisiones o tener otras prioridades, y el club mismo puede tener otras prioridades, pero yo mientras sea jugador ese va a ser mi anhelo. Y si no se da de esa forma, sí, por supuesto que me gustaría en el futuro volver en alguna otra posición, ¿cierto? Bueno, hoy día estoy estudiando para ser entrenador y cuando deje de ser futbolista pretendo ser técnico, así que bueno, ahí veremos qué nos depara el destino. ¿Netflix o Spotify? Netflix. ¿Arturo Vidal o Charles Aranguis? Charles. ¿Asado o pastel de choclo? Asado. ¿Conferencia de prensa o antidoping? Conferencia de prensa. ¿Nicolás Larcamón o Gerardo Ameli? Ameli. ¿Hacer un caño o tirar una rabona? No, ninguna. ¿Ser dirigente o ser director técnico? Director técnico. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Devolver una patada cuando te la pegaron o reclamarle al árbitro? Devolver una patada. ¿Gustavo Canales o Patricio Rubio? Los dos. ¿Universidad de Concepción o Palestino? Estuve muy poco en los dos. Los dos. ¿Cristian Limensa o Mono Sánchez? Chuta. Los dos de nuevo. Unión Española. Mi equipo. Selección chilena. El mayor honor que tiene un futbolista chileno. José Luis Coto Sierra. Uno de los grandes técnicos que he tenido y un gran amigo. Gary Medel. Un ejemplo de entrega en la cancha. Jorge Segovia. Bueno, una persona que salvó o que sacó al club de una situación muy difícil y que durante muchos años hizo que el equipo fuese muy competitivo, ayudó a que fuese muy competitivo. Juvenal Olmos. Un gran técnico que tuve, sobre todo en mi formación y en mis primeros años, uno de mis primeros años de fútbol profesional. Aprendí mucho de él. Edward Bello. Una gran persona, un gran ser humano y un futbolista que tiene mucho potencial, seguramente tiene mucho por crecer todavía y va a ser un gran jugador. Diego Scotti. Un gran amigo, un tremendo jugador y bueno, como dije antes, uno de los compañeros con los que mejor me he entendido en la cancha. ¿Tú crees que pudo haber seguido jugando? O sea, Diego se retiró recién. Se retiró recién, por eso te pregunto. Se acaba de retirar. Probablemente él, no sé en qué condición está, pero lo que lo vi jugar los últimos años lo veía que seguía siendo
el mismo de siempre, la verdad que un profesional tremendo, siempre se mantenía bien y probablemente, no sé, si hubiese querido a lo mejor seguía jugando, pero bueno, también en algún momento hay que dejarlo, en algún momento, y no sé qué edad tendría Diego, ya podría para los 43, por ahí. Por ahí, Así sí. que Estaba complicado. era el momento, ¿no? Fue el momento que seguramente él decidió, porque de todas formas, tal vez pudo haber seguido, pudo haber continuado. Santiago Morning. Bueno, un club que le tengo mucho cariño, mucho agradecimiento por abrirme las puertas, no solo ahora, sino que también en otra etapa de mi carrera. Yo fui a préstamo cuando tenía 20 años y jugué antes en Santiago Morning. Entonces, dentro de mi carrera también ha sido importante y espero retribuir esa confianza, bueno, con el trabajo del día a día, por supuesto, y ojalá con una campaña que le permita volver a estar en primera división. Cristian Guaso Álvarez. Un muy buen amigo del fútbol, compartimos muchos años, tanto en las divisiones inferiores, ¿cierto? Él es un año mayor que yo, pero obviamente ahí compartimos varias cosas, y después en el primer equipo también. Conozco a su familia, conocí a su madre, a su hermano desde Curicó, conozco su historia, todo el esfuerzo que él siempre puso por ser futbolista, así que también lo admiro mucho, y bueno, una gran persona. Sebastián Miranda. Bueno, otro gran amigo. Él, de hecho, ayer estuvo de cumpleaños Sebastián, pero también una persona que lo conocí incluso antes. Bueno, en el fútbol nos conocíamos por el hecho de enfrentarnos, ¿cierto? Pero antes de ser compañeros, fuimos compañeros de universidad. Así que tenemos hartas cosas, bueno, hartos momentos en común. Después, por supuesto, en la Unión vivimos momentos muy lindos juntos. También, bueno, conozco a su familia. Y bueno, es una persona que le deseo todo lo mejor siempre. Hugo Droguet. Un tremendo jugador, lo conozco de muy chico, jugamos muchos años juntos en cadetes, compartimos en selecciones menores y después nos volvimos a encontrar en Antofagasta, después de habernos enfrentado muchas veces, ¿cierto?, en equipos rivales, y también una persona que admiro por lo que logró como jugador, un jugador tremendo, por lo que es también haber sostenido hasta tan grande, ¿cierto?, hasta la edad que tenemos, con tan buena condición física, jugando siempre a un gran nivel, siendo importante en su equipo. Así que, bueno, con Hugo también vivimos hartos momentos, sobre todo, bueno, como te decía, en cadete, en la selección, en sub-20 y después en Antofagasta. Le tengo mucho cariño también. Desde este lado me sumo también esas buenas vibras para el club, para Santiago Morning, obviamente para ti, para lo que se viene en el futuro. Te agradezco nuevamente por estar acá, por haberte dado el tiempo de conversar con nosotros, y también esperando que pase todo esto de la cuarentena. Bueno, en la región metropolitana está más complicado que en el resto del país, pero que podamos salir todos juntos de esto, ¿no? Sí, justamente. Bueno, el llamado ese, ¿cierto?, a que podamos respetar las cuarentenas, las medidas que solicita el gobierno o las autoridades pertinentes, ¿cierto?, para poder de alguna forma superar esta crisis juntos, que si no lo hacemos juntos va a ser difícil superarla. Así que, bueno, en eso estamos nosotros de alguna manera colaborando desde nuestra posición y esperando que pronto podamos volver a nuestra actividad, como todos, ¿cierto? Me imagino que mucha gente o todos los que están en su casa también están esperando con ansias poder volver a su vida normal. Seguramente no va a ser tan normal en el inicio, tenemos que adaptarnos, pero sí la idea es, al menos en la industria del fútbol, ¿cierto?, volver a entrenar, volver a competir, porque también nosotros no solo es nuestra pasión y es lo que más amamos hacer, sino que es nuestro trabajo y lo necesitamos para vivir también. Así que
Bueno, eso, un agrado haber conversado contigo y bueno, que estés muy bien. Tú también, cuídate mucho. Adiós.